Buenas tardes, mi nombre es Rafael Ramírez y la exposición de hoy trata acerca de la formación de docentes como actividad reflexiva y crítica. Recordemos que el proceso de aprendizaje y la trayectoria que la persona o el individuo en formación lleva necesita ser una persona reflexiva y crítica. Más adelante profundizaremos ambos aspectos. El contenido a tratar será el debate de la modernidad-posmodernidad, ruptura o diálogo, los nuevos paradigmas que se viven, la educación memorística repetitiva enfrente a la educación crítica, reflexiva y argumentativa, y algunos fundamentos filosóficos de los cuales trabajaremos. La crisis de la modernidad, también trabajaremos algunas propuestas educativas para el siglo XXI, la formación docente en la actividad reflexiva y crítica, el papel del docente en el contexto de cambio y también los derechos en la educación, particulares para los niños y en los diferentes grupos étnicos y socioculturales. Cualquier derecho y la educación e igualdad para todos. Comenzamos con el debate de la modernidad y posmodernidad, ruptura o diálogo. Este debate lo dividimos en tres sesiones. Uno, explicando qué es la educación de la modernidad. Bueno, esta educación se basaba en tradicionales cimientos que edificó a la escuela tradicional o escuela convencional, tratando la verdad, razón, conocimiento. La educación del siglo XXI, la cual busca potencializar y enfrentar la creciente complejidad que se vive el día a día. Por otro lado, tenemos lo que es el reto de la escuela posmoderna. Bueno, esto señala que hay transformaciones aceleradas a las cuales exigen cambios. Y estos cambios y transformaciones van de la mano con la creciente complejidad que se vive el día a día. Seguimos con la idea de este punto y el debate es entendido como una controversia de certezas para la historia de este mismo de la modernidad y posmodernidad, también como la mutación de referencia. Este mismo debate analiza lo que es la modernidad, que se basaba en la primacía de la razón, el discernimiento científico entre la certeza y el error. Por otro lado, tenemos que la posmodernidad es apuesta por una educación gestora de ciencia y de tecnología. Recordemos que la posmodernidad va más involucrada al desarrollo tecnológico y científico. Continuamos con el segundo punto que hace referencia a los paradigmas. Recordemos que paradigmas son modelos o ejemplos a seguir, básicamente. Tenemos lo que son algunos paradigmas educativos que, según Thomas Kuhn, establece que las revoluciones científicas se dan cuando las viejas teorías y métodos no resuelven algún problema. También podemos destacar que estos paradigmas educativos se dan, ¿por qué razón? Porque, bueno, estamos sujetos a evolucionar, ya que la educación es un ámbito que necesita seguir creciendo cada vez y esto lo va haciendo de la mano con la tecnología y con la ciencia. De acuerdo a la UNESCO, establece que de forma generalizada que las experiencias y exigencias educativas que se provienen o se viven actualmente son insuficientes para la persona que se está formando, quienes son los encargados de afrontar el futuro. Bueno, por esto es lo que apunta a nuevos paradigmas. Paradigmas educativos que van basados en lo tradicional, que es en lo repetitivo, y en paradigmas en la sociedad del conocimiento. Vamos a estudiar estos paradigmas educativos. Bueno, estos paradigmas educativos, el tradicional, que es el que vemos donde el docente es el centro del proceso educativo. El docente es quien transmite la información a sus alumnados o a sus guiados. Y vemos también que se hace de manera repetitiva y por memorización. El paradigma en la sociedad del conocimiento se basa en las TIC. Las TIC son herramientas digitales que utilizamos para estudiar o para desempeñarnos en lo que es
en las redes y esas cuestiones. Por eso es que actualmente, por el factor pandemia, nos hemos involucrado más y empapado con las TIC. ¿Por qué razón? Pues porque ya el contacto de tú a tú o el distanciamiento social nos ha llevado a estudiar de manera virtual, y en ello aparece lo que son las TIC, que son herramientas digitales que nos incentivan a estudiar y nos propician las condiciones, las mejores condiciones para hacerlo. Recordemos que actualmente Venezuela y muchos países del mundo, introducir la educación de manera virtual fue imprevista y obligatoria. Condición que nos ha ido llevando a desarrollar o a implementar y aprender a trabajar con estas herramientas. Tenemos que también estos poseen algunos enfoques educacionales, como son los conductistas, que en ello vemos que el alumno está pasivo o sujeto a recibir información. Muchas veces lo vemos con más cotidianidad en los niveles educativos primarios, donde los alumnos o los estudiantes son más receptivos y disponen totalmente de su pasividad para ser receptivos de la información que el docente o el adulto le transmite. Tenemos el científico tecnológico, que en esto encontramos lo que es la intervención entre lo teórico y lo diagnóstico. En lo diagnóstico se encuentra el problema o encontramos el problema. Esto lo vemos en casos ya sea de familia, grupos o comunidades. En el enfoque paradigma psicopedagógico, este es más global. Este, sin embargo, involucra lo que es el paradigma conductista. También podemos decir que involucra el científico tecnológico. También involucra algunos otros como humanistas y entre otros, que es la educación memorística y repetitiva frente a la educación crítica, reflexiva y argumentativa. Aquí poseemos algunos fundamentos filosóficos, que son con los que hablaremos en un primer momento. Estos fundamentos filosóficos de la educación pueden ser de manera de cosmovisión. Aquí tenemos el ser, el conocer y hacer. Bueno, en un primer instante tenemos el ser, que es donde la persona entra en este aspecto de quién soy yo, qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo, cuáles son mis capacidades. El conocer, la disponibilidad de aprender y de lo que ser, poner en práctica los conocimientos anteriores, conocimientos previos para alguna labor de algún estudio, de algún desarrollo, de alguna actividad. El hacer. El hacer involucra también bastante lo que es como fundamento de la filosofía para la educación. Recordemos también que existen algunos otros fundamentos, de los cuales tenemos aquí lo que es con principios sociológicos, que tenemos la ética, por ejemplo la ética que tiene un docente o que debe tener un docente, a la manera de concurrir y de llevar su rol de profesor de guiar a sus alumnos. La interrelación existe ya sea entre profesor-alumno o profesor-profesor, profesor directivo, entre otros. Tenemos también un principio nociológico, el cual relaciona lo sensorial con lo racional y lo empírico con lo teórico. Es decir, él pone en práctica lo teórico pone en práctica, valga la redundancia, la teoría con la práctica. También lo sensorial con lo racional. No se queda con lo que podría ser, sino utiliza la razón. Principios lógicos, tenemos lo que es la ciencia de la investigación. Bueno, se basa en basarse en la investigación para saber si las cosas ocurren tal y como se plantean de acuerdo a esa investigación. La capacidad de demostración, precisamente eso, el estudio te lleva a demostrar cuán veraz es alguna situación o estudio que se está llevando a cabo. Siguiendo con este punto, podemos decir que la educación la definimos en 4: repetitiva,
reflexiva, crítica y argumentativa. La repetitiva, como le decía a veces anteriores, la repetitiva es el docente se encarga de repetir o ser el galante de llevar a cabo una clase. Y entonces el alumno, en posición de receptividad, va aprendiendo de ello. La reflexiva es más, forma parte del yo como persona y de lo que el docente nos transmite. Todo va más en función a mi receptividad, a mi nivel académico y entre otros aspectos que tienen alguna relevancia. Tenemos también lo que es la crítica y argumentativa. Bueno, en esto tenemos que la crítica y argumentativa está unida debido a que para hacer la crítica debe ser de manera argumentativa, tener argumentos sobre algún aspecto de conformidad o inconformidad, de dialogar o basarse en alguna teoría o algún hecho, algún aspecto para llevar a cabo la educación, una educación plena y una educación veraz y certera. En modernidad tenemos lo que es la incertidumbre y los retos. En incertidumbre tenemos la razón, la verdad, el progreso y la superación. En los retos existen, pueden ser de índole cultural, político y económico. Recordemos que la modernidad comienza a partir del siglo XVIII, XVI y es donde surgen algunos de estos aspectos. La razón por qué, porque la gente comenzaba, o los filosóficos comenzaban a buscar respuestas razonables a algunos hechos. Igualmente pasa con la verdad. Progreso, porque se quería conseguir o se estaba en eso de avanzar de manera progresiva hacia la superación. En los retos, como dije, culturales, políticos y económicos, siguiente punto que abarca lo que es la crisis de la modernidad y hablaremos en él de las incertidumbres y retos. En este punto, de acuerdo a las incertidumbres, tenemos lo que es la razón, la verdad, el progreso y la superación. ¿Esto por qué? Porque se cree haber llegado que la modernidad ha agotado todos sus recursos para el progreso. Entonces, eso es catalogado como el fin de la modernidad. Sin embargo, existe la incertidumbre en lo que es la razón, en lo que debe o no debe ser, de la verdad, en lo que puede suceder, el progreso, la condición o el desarrollo de las situaciones que se darán a lo largo de lo que surgirá o de las nuevas situaciones que se vivirán y la superación básicamente de eso mismo. En cuanto a los retos, podemos denotar que la modernidad y su crisis sus retos pueden variar de acuerdo a diferentes sectores o diferentes ámbitos como es cultural, político y económico. Recordemos que problemas en cualquier ámbito siempre a lo largo de la historia van a surgir y van a estar presentes. Estos pueden ser políticos, que son los más frecuentes, económicos, que también son bastante notorios, y los culturales, que sin embargo hacen hincapié o hacen presencia allí. Si podemos pasar al siguiente punto, donde hablaremos sobre las propuestas educativas para el siglo XXI. Bueno, propuestas educativas para el siglo XXI. Tenemos la justicia escolar, formación dual, plataformas digitales y uso de tecnología. Justicia escolar. La justicia escolar destaca el juicio escolar. ¿A qué refiere esto? Bueno, de que la comunidad escolar haga su juicio como tal cuando ocurran eventos que no deben ocurrir dentro de las instituciones o dentro del sistema. Que ella misma juzgue donde los estudiantes, profesores y directivos sean partícipes de esto
y juzguen o sean el juez de cada problema. Formación dual. En la formación dual podemos decatar que combina la experiencia y formación. ¿Experiencia y formación de qué? La experiencia y formación para el trabajo y en cómo se va a desempeñar un estudiante que va rumbo a la profesión o rumbo al ejercicio laboral. Plataformas digitales. Estas mismas nos brindan confort y eficiencia. Es el tal caso que vivimos actualmente con la situación pandémica. Confort porque nos brinda el espacio, nos brinda las comodidades para nosotros trabajar desde casa, y eficiencia, que sean verdaderamente útiles y que se le vea resultados significativos. Estas mismas plataformas digitales llevan al uso tecnológico o al uso de tecnología tales como dispositivos móviles, dispositivos digitales que nos ayuden a estudiar, a planear o llevar a cabo una acción estudiantil. Esto para el desarrollo y el avance del mismo. Esta propuesta educativa, recalcando lo que es la propuesta en el siglo XXI en cuanto a Venezuela, vamos a ampliar esta información. Decimos que la educación gratuita y de calidad. Esto es lo que nos plantea el sistema educativo bolivariano del siglo XXI, que quiere para la nueva Venezuela. Una educación gratuita y de calidad. ¿Esto dónde está basado? Bueno, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos también lo que es la educación para la vida y para la libertad. Nuevas políticas educativas. Han nacido a lo largo de este siglo XXI diferentes políticas que incentivan o van involucrando al estudiantado y al profesorado a seguir con su labor y de esta manera llevar la creciente noción del país al desarrollo y a la preparación académica de la población como tal. Denotemos que estas propuestas también poseen hincapié o poseen incurrir en una administración eficiente, con efectividad, una educación que tenga efectividad, que se pueda ver que se está haciendo bien, que se está planeando o que se tiene un buen currículo. La eficacia y eficiencia, básicamente va muy de la mano con la efectividad, y las desburocratizadas, estar desburocratizada. Esto es cuando hablamos ya sacarla de la burocracia y tener una educación plena para todos en general. Una democracia participativa donde podemos hallar la participación del docente, del alumno, del personal directivo, entre otros. E igualmente como innovadora. Innovadora en el sentido que involucramos tecnología, involucramos un currículo que sea proactivo y que sea el siguiente punto, que abarca lo que es la formación docente como actividad reflexiva y crítica. Aquí tenemos formación docente como actividad reflexiva y crítica. Bueno, aquí hablamos sobre el ser y hacer. ¿Esto en función de qué? Bueno, en función del ejercicio de la profesión. Esto va con acciones de orientación y que la persona en ejecución o en estudio de docente recibe en la construcción de significados de sí mismo y para lo que quiera hacer. Tenemos también que en este aspecto ocurre muchas características del docente reflexivo, como la indagación continua, la práctica y la praxis de la labor docente. En la actividad crítica tenemos desarrollar competencias, discusión y análisis para obtener transformación educativa y así de esta manera lograr los objetivos que se quieren, objetivos que ya están planificados por un currículum programático para comenzamos lo que es el papel del docente en el contexto de cambio. Aquí tenemos que el docente en el contexto de cambio podemos definirlo de acuerdo a la académico-disciplinar, técnico-pedagógico, personal reflexiva, crítico social y comunitario.
Denotemos que como la educación es cambiante y va evolucionando con la ciencia y la tecnología, el docente, en función de llevar la educación, debe ir creciendo y debe ir adaptándose a los cambios que le exige su profesión. Académico disciplinar. No es lo mismo disciplinar un alumno de hace 20 años atrás que a disciplinar a un alumno actual. Su condición y su actitud frente a la educación es distinta. Y además, para aquel entonces teníamos otras leyes, teníamos otras disciplinas educativas que ahora se implementan diferente. Tecnopedagógico. Bueno, el docente debe adaptarse a la tecnología, debe de adaptarse a las nuevas pedagogías que van surgiendo cada vez y que van en pro de una buena educación. Personal reflexiva, como ya lo indicamos vez anterior, el docente debe ir creciendo como una persona reflexiva en su ámbito, también en lo crítico, social y comunitario. Esto para llevar a cabo una buena planificación, una buena ejecución. Entonces, derecho a educación particulares para los niños y los diferentes grupos étnicos. Bueno, aquí tenemos el derecho a la educación. De acuerdo a la UNESCO, el derecho a la educación es fundamental y va ligado directamente con los derechos humanos. Sin embargo, millones de personas siguen privados de oportunidades educativas. Quizás en nuestro país esto no se ve, pero en otros continentes, en otros lugares, en otros sectores sí podemos ver esto, que están violando los derechos humanos. Aquí tenemos razones, las razones por las cuales son privados pueden ser culturales, sociales, económicos y políticos. Culturales podrían ser porque una persona posee o es parte de alguna etnia indígena y es excluido por eso. Sociales por su pensamiento de religión o de X situaciones que también es lamentable, pero son vistas en la actualidad. Económicos porque en algunos lugares la educación puede ser privatizada y cuesta dinero para acceder a ella. Y como existen muchas personas que tampoco pueden acceder por no tener la condición económica para mí. Político, porque podemos hallar en diferentes ámbitos, en diferentes regiones que pueden privar la educación por tener simplemente ideología política o simplemente porque tiene ideología política similar es aceptado. Entonces, esas son algunas de las privatizaciones que recibe una persona para no acceder al sistema educativo de un lugar. Tenemos lo que es el derecho educativo en Venezuela. Bueno, de acuerdo a esto dice, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece la educación como un derecho humano y un deber social, de forma democrática y obligatoria. Esto es establecido por la Constitución, por la nueva Constitución que tenemos a partir del año 1999. Estos derechos también son fundamentados en el respeto en las corrientes de pensamiento. Es decir, que en Venezuela no se excluye a las personas por su ideología política, por sus pensamientos o corrientes de pensamiento socioculturales, de religión o X. Filosóficamente tiene concepción de coincidir al hombre como un ser social que trasciende a lo colectivo. Cabe destacar que el derecho a la educación en Venezuela se hace de manera gratuita y obligatoria, de modo que cualquier persona pueda acceder al sistema educativo y obtener conocimiento de él. Bueno, esto ha sido toda mi exponencia por mi parte. Gracias por su atención y espero haber cumplido con